Bueno, buenas tardes. Gracias por compartir una vez más con nosotros una reunión del Centro de Estudios Masónicos. Esta vez vamos a hablar de ritos, los ritos más expandidos en España y en los países de habla española. Y vamos a intentar, igual que en la vez anterior, lanzar unas ideas y luego abrir un debate sobre estos ritos, sobre los ritos en los que trabajamos prácticamente todos. Ante mi gran sorpresa No, a vos. Gracias, Alberto. Ante mi gran sorpresa llegué a la conclusión de que, bueno, hay aquí hermanos y hermanas de distintos ritos, todos tratamos de contrastar lo que hacemos, la manera de trabajar y todo esto, a la hora de la verdad, cuando se trata de conseguir ponentes para ciertos ritos, resulta sumamente difícil. No ha sido este el caso de Diego, que en el momento en que se le habló de esta reunión, le dijo que queríamos tener la idea del rito escocés certificado, nos dijo como siempre presente, y le agradezco muchísimo. Tampoco ha sido este el problema de paz, aunque hay que reconocer que el rito francés, del que tanto nos habla y que parece que se está expandiendo, pues tiene problemas a la hora de expresarse públicamente, ¿verdad? No sé qué decir del rito escocés, que es mi rito en principio, y que a la hora de buscar a alguien que haga la presentación para el rito escocés, llegué a la muy triste conclusión de que no había prácticamente nadie. Con lo cual he decidido quitarme durante unos minutos el sombrero del 100, convertirme en iniciado de rito escocés antiguo y aceptado, contaros un poco cuál es mi percepción de este rito y luego pues volver a la carga como moderador. No os voy a dar la lata, no trataré de hacer las cosas difíciles. El sistema va a ser el sistema de mesa redonda, es decir, cada uno de los ponentes hará una pequeña presentación y luego pues abrimos el debate. Sin más tarde, me parece, Diego, que te toca abrir el fuego. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia aquí y gracias, Adrián, por esta ocasión que nos brinda de estar todos juntos compartiendo las características y las peculiaridades de cada uno de los ritos que vamos a presentar, ¿no? Aunque creo que todos los que estamos aquí estamos iniciados en alguna obediencia y en algún rito. Normalmente la masonería, cuando se mira desde fuera, pues la gente profana que no conoce mucho el tema piensa que es una cosa monolítica, ¿no? Los que estamos iniciados en la orden sabemos que esto no es así, ¿no? La masonería se puede vivir desde muchas perspectivas diferentes, se presenta con peculiaridades distintas en cada uno de los ritos que la componen o que la forman, e incluso dentro de un mismo rito hay formas distintas de entender, de comprender y de trabajar el rito. Entonces hay una diversidad muy grande. Y creo que esto es algo que enriquece a la orden, ¿no? Por lo tanto, sea cual sea la personalidad y la forma de ser de cada uno, pues seguro que va a encajar en una o en otra forma de entender la masonería. Lo que voy a tratar de dar 4 pinceladas
no más, porque según me comentó Adrián, el formato que había para el día de hoy era dar 4 pinceladas de cada uno de los ritos y después abrir un coloquio. Entonces no me va a dar tiempo a explicar mucho. El rito escocés rectificado, o régimen escocés rectificado, es un rito poco conocido y además mal comprendido. Es un rito que en los países del norte de Europa sí se conoce, se practica de forma mayoritaria, pero en España, por ejemplo, es un rito muy minoritario y tiene una característica que lo hace peculiar. Es un rito, como sabéis, cristiano. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando hablamos de un rito cristiano a los masones, enseguida dicen, ¡ah, cristiano esto, la iglesia y tal! Entonces tenemos un juego por ahí. Si vamos a la iglesia, masones, fuera, ¿no? Entonces estamos en una situación donde tanto desde fuera como desde dentro se nos critican un fuego cruzado, ¿no? A veces con tópicos que no son en absoluto reales, ¿no? Porque hay una cosa que sí quiero quedar clara desde un principio. El rito escocés rectificado es un rito masónico, por lo tanto estamos hablando de una orden iniciática que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es una iglesia. Son cosas distintas, no se tocan. La iglesia, digamos que tiene una vía que actúa a través del sacramento, es una vía sacramental. A partir del sacramento, entre comillas, se concede la gracia de desarrollar una potencialidad. En la masonería no existen los sacramentos, no hay ningún grado sacerdotal, por lo menos en el rito escocés rectificado. Por lo tanto, la forma de actuar en la vía iniciática es totalmente diferente a lo que son las iglesias. No estamos hablando de iglesias, aunque estemos hablando de un rito cristiano. Bien, hecho este preámbulo, paso a dar, como decía, unas pinceladas. En el régimen voy a distinguir lo que es régimen de lo que es rito. Nosotros hablamos de régimen escocés rectificado cuando nos referimos a la estructura completa de la orden. La estructura completa de la orden, lo voy a comentar ahora después, se divide en 3 clases que son distintas entre sí. Hay una clase, la primera clase, que es la clase simbólica, es la clase masónica. La clase masónica comprende 4 grados. Empieza en el grado de aprendiz, aprendiz compañero maestro, y un 4º grado que es el de maestro escocés de San Andrés. Y ahí termina lo que es la masonería. Del rito escocés rectificado, el concepto rito se refiere al ritual que se utiliza para trabajar. La segunda clase es una orden de caballería cristiana. Es la orden de los caballeros bienhechores de la Ciudad Santa. Es una orden caballeresca, que no es masónica. En el rito escocés rectificado no existen grados filosóficos. La masonería acaba en el 4º grado y la iniciación masónica está completa en el 4º grado. Por lo tanto, la orden de los caballeros bienhechores de la Ciudad Santa es una orden distinta que no es masónica. Y habría una tercera clase, que es la clase secreta, que como es secreta, pues ya lo he dicho todo. Entonces son 3 clases distintas, que no tienen nada que ver una con la otra. Sí, de alguna forma componen lo que es la estructura del rito, perdón, del régimen, en una especie de circunferencias concéntricas, ¿no? La circunferencia más externa sería la clase simbólica o masónica, habría una circunferencia más interna, que sería la orden caballeresca, y después un circulito más pequeño en el centro, que sería la clase secreta. La clase secreta, aunque es secreta, es la que de alguna forma insufla la parte espiritual en la orden. Nosotros, a la hora de hablar de una orden iniciática, entendemos que existe una similitud con lo que es la composición del ser humano, que, tened en cuenta una cosa, estamos hablando de un rito, un régimen que es espiritual y que es cristiano. Por lo tanto, los conceptos que voy a utilizar son conceptos naturales dentro de este contexto, de este entorno. Una orden tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. El cuerpo son los rituales, la parte física, las personas que la componen. El alma es de alguna forma la parte intelectual con la que se trabaja dentro de la orden,
la doctrina en nuestro caso, y tiene un espíritu que es lo que tiene que encarnar en ese cuerpo y en ese alma. Si el espíritu no encarna, lo que tenemos es una especie de momia, o de monstruo Frankenstein, donde podemos estar con los rituales y podemos leer muchas cosas, pero no está el espíritu vivo, no está la orden viva. Y esto actualmente, hoy en día, es muy normal y muy frecuente. La gente confunde la orden con el ritual. Tengo el ritual, tengo los secretos de la orden, ya lo tengo todo. Pues no se tiene absolutamente nada, se tiene una cáscara hueca y vacía. Si el masón no encarna el espíritu de la orden y lo manifiesta y lo representa, eso es papel mojado, no vale para nada. Es como el que tiene un curso de música, un curso de piano y piensa que por tener el curso de piano ya sabe tocar el piano. No, el piano se aprende a tocar tocándolo, ¿no? Y se aprende a tocar trabajándolo. O como el que tiene un curso de yoga y piensa que por tener el curso de yoga ya es un maestro de yoga. No, el yoga se aprende practicando. Entonces, de nada sirven los rituales si no se encarna el espíritu que la orden representa. Bueno, me estoy enrollando demasiado. Voy a ir rápido. El régimen escocés rectificado se estructura, se organiza, se compone entre los años 1774 y 1782. Para tener el referente histórico dentro de lo que era la historia de la masonería, recordar que la Gran Logia Unida de Inglaterra se constituye en el año 1717, que es cuando, entre comillas, oficialmente aparece la actual masonería especulativa, ¿no? Lo construyen dos grupos de hermanos, unos que residen en Lyon, a la cabeza de los cuales está el arquitecto principal del régimen rectificado, que es Jean-Baptiste Guillermo. Y otro en Estrasburgo, que está formado por Jean y Bernard de Turckheim, son dos hermanos, y por Rodolphe Salva. Hay tres orígenes históricos de lo que es la presentación actual del régimen escocés rectificado. Uno es la masonería de la época que se practicaba en Francia, la cual Jean-Baptiste Guillermo conocía perfectamente, especialmente el rito francés. De hecho, hay una relación en ciertos símbolos y cierto contenido doctrinal entre el primer, segundo y tercer orden del rito francés, del que nos hablará nuestra hermana Paz dentro de poco, y el grado de maestro escocés de San Andrés. Quien conozca los rituales verá que hay cosas que son similares. Hay un tronco principal en el cual está basado todo lo que es la estructura y la doctrina del régimen escocés rectificado, que es la Orden de los Caballeros Masones Eluscoen del Universo, fundada por Martínez de Pascualí, del cual Jean-Baptiste Guillermo fue uno de sus discípulos junto con Luis Clos de Saint-Martin. Y después está la estricta observancia templaria, de la cual también formaba parte Jean-Baptiste Guillermo, y cuando se compone lo que es el régimen escocés rectificado actualmente, hoy en día, lo que se hace es coger la estructura masónica y caballeresca de la estricta observancia templaria y introducir en ella la doctrina de la Orden de los Caballeros Masones Eluscoen del Universo. Y es así como va a nacer la presentación actual del régimen escocés o rito escocés rectificado. Y hay dos fuentes espirituales. Una es la doctrina secreta de la Orden de Martínez de Pascualí. Esto es fundamental porque lo que Guillermo pretende realmente en el régimen escocés rectificado, rito escocés rectificado, es hacer una especie de conservatorio de esa doctrina de la Orden de los Eluscoen, eliminando la parte operativa o teúrgica que tenía la Orden. Es importante resaltar esto porque ocurre lo siguiente: la doctrina, en tanto que doctrina, es una enseñanza teórica, es una enseñanza tradicional. ¿Por qué tiene la fuerza que tiene esa enseñanza tradicional o teórica? Porque esa enseñanza tradicional o teórica dentro de la Orden de los Eluscoen estaba de alguna forma reforzada por la parte operativa y teúrgica, que era totalmente experimental y que cada cual tenía que operar y experimentar por sí mismo. Entonces la doctrina viene a ser como una especie de mapa, de referente, que me dice dónde estoy, dónde quiero ir, cuál es el camino que tengo que seguir, y la parte operativa es el trabajo que tengo que realizar para ir desde donde estoy hacia donde quiero ir, ¿no? Entonces esto fue lo que le dio la fuerza y la particularidad a esta doctrina.
Bien, se celebra un convento que se llama el Convento de las Galias en el año 1778, entre noviembre y diciembre de 1778, en Lyon, en la ciudad de Lyon, y es aquí donde se aprueba la reforma, se llama la reforma de la estricta observancia templaria para convertirla en lo que actualmente conocemos como régimen escocés rectificado. Esto se aprueba en principio para Francia. Más adelante se celebra un segundo convento a nivel europeo en la ciudad de Wilhelmsbach, en Alemania, en agosto-septiembre de 1782. Estaba presidido por el duque Ferdinand de Brunswick-Luneburg y el príncipe Charles de Hesse, y es ahí donde se aprueba lo que es la orden para toda Europa. Lo que es la estructura de la orden, pues un poco ya lo he comentado. La masonería simbólica, que tiene 4 grados y no 3, aprendiz, compañero, maestro y maestro escocés de San Andrés, que es el círculo más externo. Digamos que, sintetizando mucho la cosa, y es complicado de sintetizar, en estos 4 grados están fundamentados en la reconstrucción interior del hombre por el conocimiento de la fe y la práctica asidua de las virtudes cristianas. Por repetir, estamos hablando de un rito cristiano, ¿no? La segunda parte, la orden interior, tiene un grado transitorio. Digo transitorio porque el grado de escudero novicio es un grado preparatorio para el armamento de caballero. Entonces puede ocurrir que el escudero novicio sea armado caballero, o puede ocurrir que el escudero novicio no sea armado caballero, con lo cual vuelve a retrotraerse al grado de maestro escocés de San Andrés. O sea, el grado de escudero novicio no es un grado permanente, es un grado transitorio. O se da el paso siguiente o se vuelve hacia atrás y no pasa absolutamente nada. Alguien podría trabajar la masonería simbólica sin necesidad de estar en la orden interior. Porque además ocurre una cosa, la clase masónica es masónica, por lo tanto es una clase que en principio no tiene ningún tipo de, entre comillas, dogma cristiano. La orden caballeresca, al ser una orden de caballería cristiana, sí que tiene una profesión de fe, que son unos principios que el caballero tiene que profesar, y para eso tiene el grado de escudero novicio, para reflexionar en esos principios, meditarlos y saber si los puede asumir o si no. Si los puede asumir, accede a la caballería; si no los puede asumir, se queda en la masonería y no pasa absolutamente nada. La clase secreta, pues no digo nada. Termino ya. Vuelvo a repetir, son 4 pinceladas y después durante el coloquio, si alguien quiere preguntar algo, pues podemos ampliar alguna cosa en la medida de lo posible. Porque ocurre lo siguiente, el rito escocés rectificado, como acabo de decir, tiene una doctrina que le es propia. Entonces, esta doctrina sí le diferencia a la hora de trabajar de otros ritos. ¿Por qué? Porque la doctrina va a orientar el rito. O sea, en el rito escocés rectificado, un símbolo no representa algo que a mí se me ocurra en ese momento. Un símbolo tiene un sentido. Todo el régimen, desde el principio hasta el final, tiene un sentido preciso. ¿Que puede haber matices a la hora de trabajar con ellos? Sí, claro, por supuesto, faltaría más. Pero no es yo cojo el triángulo y empiezo a escribir todo aquello que se me ocurra acerca del triángulo. No, no, aquí el triángulo es el triángulo y tiene un sentido que es el que le da la doctrina. Entonces la doctrina lo que hace es dar una coherencia y una orientación al rito precisa. Uno no se pierde, uno sabe dónde está y dónde quiere llegar. Puede estar de acuerdo con ello o se puede ir a otro sitio. Aquí, por supuesto, es una orden iniciática a la que se accede, como el resto de ritos masónicos, cuando se es mayor de edad y por la voluntad de la persona, porque una persona quiere participar del rito, no porque nadie le obligue a estar aquí, ni mucho menos, ¿no? Bien, 4 matices de algunos principios que son fundamentales dentro de la orden, ¿no? Como hemos dicho, la orden tiene por fundamento la fe en Dios. No tiene sentido la iniciación en este rito si alguien no cree en Dios. Si no cree en Dios no pasa nada, tiene que buscar un rito en el cual se encuentre cómodo, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su sitio, ¿no? Sus miembros profesan la religión cristiana. Si es una orden cristiana, pues es una orden hecha para cristianos.
Entonces, digamos que a las típicas exigencias del resto de los ritos se le tiene que añadir esta otra, que es específica de este rito. Los juramentos se toman sobre el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Como decía antes, todo está orientado. Si abrimos la Biblia por el primer capítulo del Evangelio de San Juan, ¿por qué abrimos por el primer capítulo del Evangelio de San Juan? No lo abrimos por el primer capítulo del Génesis o el primer capítulo del Evangelio de Lucas o lo que sea. Se abre por el primer capítulo del Evangelio de Juan porque en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Juan da testimonio de la encarnación del Verbo. Da testimonio de la encarnación del Cristo. Y es por eso por lo que se abre por ahí, ¿no? Y se abre por ahí en todos los grados. Vuelvo a repetir, cuando se hacen las cosas aquí, se hacen por algo. No porque a alguien se le ocurrió un día y... No, se hacen por algo. El objeto de la orden es permitir al hombre encontrar su verdadera naturaleza por una realización personal, masónica y luego caballeresca. Primero masónica y luego caballeresca. La iniciación masónica, en su doctrina, por el trabajo simbólico y la práctica cotidiana de las virtudes, procura a quienes la reciben los medios de encontrar en ellos la dimensión divina primitiva. No me quiero enrollar con esto porque entonces ya lo dejo ahí. El día, ya aprovecho para decir que el día 30 de abril tenemos una presentación en el Ateneo donde sí voy a estar un par de horas hablando de esto y ahí sí va a haber tiempo para comentar y explicar muchas cosas que aquí no puedo explicar, ¿no? Y después la vía caballeresca pues hace de aquellos que se comprometen a ella caballeros de Cristo, porque son caballeros cristianos al servicio de los hombres para hacer reinar la justicia. Bueno, son 4 pinceladas por encima. Entiendo que posiblemente algunos de vosotros que trabajáis masonería en otros ritos y os han enfocado la masonería de otra forma, os puede resultar esto un poco extraño, Pero es el rito escocés rectificado. Y si vengo aquí a hablar de rito escocés rectificado, no tengo que hablar del rito escocés rectificado. Es un rito más de los muchos que tiene la masonería y no tiene ni mayor ni menor importancia que cualquier otro rito. Simplemente hay personas que encajan aquí y personas que encajan en otro sitio y no pasa absolutamente nada. Todos somos masones y trabajamos pues según nos dice o nos enseña nuestro rito, nuestra orden, ¿no? Por mi parte yo he terminado. Muchísimas gracias, Diego. Hablando de ritos antiguos por antigüedad. Aceptado vendrán después. Hablando de ritos antiguos, me parece que nos toca hablar del rito francés, con lo cual, antes de la palabra. Muchas gracias, querido hermano. Efectivamente es un poco antiguo, puesto que se creó en Francia en las primeras logias que vinieron de Inglaterra sobre 1720-1730. En 1735 ya se creó la Gran Logia, que fue la que después, en 1773, le dio la patente para trabajar el rito al Gran Oriente de Francia. Hablando del Gran Oriente de Francia, no se llamó así hasta 1786. Y, curiosamente, en Bélgica se trabaja también el rito francés, pero en Bélgica no se llama rito francés, sino rito moderno. Nosotros tenemos la patente otorgada por el Gran Oriente belga y entonces nos tendríamos que llamar rito moderno y como tenemos también patente del Gran Oriente mexicano, pues podemos emplear el rito moderno francés, pero es una pequeña característica anecdótica, sin más. El espíritu del rito francés es simplemente, se funda en una tradición iniciática basada en los puntos de respeto, rigor, búsqueda y coherencia. Se diferencia bastante el rito francés de otros ritos porque solamente el rito francés se funda y se desarrolla en torno a la construcción del Templo de Salomón. Hay diferencias que, si queréis luego, para no haceros cansar en el debate, si a alguno le interesa lo podéis preguntar, en cuanto a la actitud de lo que es el pavimento mosaico, las grandes luces
lo que son los muebles de la logia, los vigilantes y los 3 candelabros que en el rito francés sustituyen a los pilares de la sabiduría, la fuerza y la belleza, aunque se siguen llamando igual, pero en lugar de ser pilares de las órdenes arquitectónicas son 3 grandes candelabros. Incluso si os fijáis no sé si había por aquí antes alguna, en los primeros grabados de la masonería del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en la famosa de iniciación masónica, se ve perfectamente que están iniciando a un profano, y en lugar de venir los pilares se vienen con los 3 candelabros. Las características del rito francés es sobre todo una sobriedad, evita los discursos largos. El rigor es un elemento indispensable para realizar la puesta en el orden de los hermanos, para cortar lo que es el mundo profano de lo masónico. Los rituales son, a veces, cuando nos vienen a visitar hermanos de otras logias y de otros ritos, nos suelen decir que los rituales son largos. Sí, efectivamente, son un poco largos, porque los rituales, que luego lo explicaré, dentro de la modalidad que nosotros hacemos, que es que precisamente trabajamos el rito francés de 1786. Los rituales en todos los rituales es una escuela de formación. Escuchando, si viene un profano que no viene con muchas ganas de trabajar, de profundizar en el rito masónico, simplemente, o en el rito francés en este caso, simplemente escuchando lo que se dice, tienes ahí una clase de formación. El rito francés es especialmente mítico y se fundamenta, o se vehicula, mejor dicho, en 3 mitos fundamentales, que son: el primero, el de todos los masones, el paso de las tinieblas a la luz. El segundo, como ya os he comentado, es en la construcción del Templo de Salomón, y el tercero es el mitirámico, que aunque no se trabajan, por supuesto, ni en primero ni en segundo grado, siempre está pendiente y presente en el rito francés. El rito francés se opone a todo lo que sea pensamiento esotérico, pensamiento místico, pensamiento mágico y pensamiento ocultista. Se suele decir que el rito moderno francés es masónico y nada más. El rito francés no confunde, y eso lo tenemos muy claro, lo sagrado con lo sagrado, que lo consideramos que es del dominio de las iglesias, con lo iniciático. Que lo iniciático sí es propiedad, no propiedad, pero si lo he dicho a propósito, esta palabra, de una sociedad como es la masonería. No olvidemos que una de los principales, desde el principio, es una sociedad, cuando preguntan, y en todos los rituales y en todos los reglamentos y tal, es una sociedad iniciática, y ahí lo estamos. Bien, el origen de los rituales del rito francés, los franceses lo llevaban a rajatabla aquello de que los rituales no se escribían, y como no se escribían, había 20.000 versiones distintas de los distintos rituales. Incluso en una misma obediencia, como era el Gran Oriente francés, no se entendían de logias a logias. Por eso se sintieron, en 1773, decidieron que no podían seguir así, que se tenían que poner a trabajar y adelantar todos los rituales. Pero hasta 1779 no se pusieron manos a la obra. Precisamente el 1 de junio fue creada una comisión de 9 miembros que empezaban con la redacción de los grados simbólicos. En 1782 fue la primera vez que estuvo ya hecho un borrador, y estuvieron trabajando se presentó este borrador y estuvieron consagrándose casi exclusivamente a trabajar durante todo el año 83. A comienzos de 1784 ya estaba terminado, pero solamente es en abril de 1786 cuando se decidió que los rituales no serían impresas, pero que sí se enviaban a las logias de forma manuscrita. Muchos de estos estos manuscritos anteriores sobrevivieron a la Revolución, y muchos de ellos están archivados en Francia.
Hay que decir que los rituales originarios eran mucho menos detallados que los utilizados actualmente y los usos estaban menos fijados. En 1800, por Murat, que era el nombre del gran maestro de la logia, las encargó, y el texto era muy diferente al que luego se aprobó. En el convento de 1877, y perdón que lo vaya leyendo porque son cifras, el Gran Oriente de Francia eliminó la obligatoriedad de abrir los trabajos a la gloria del gran arquitecto del universo, así como la obligatoriedad de la religiosidad. Se hicieron otra vez rituales retoques en los rituales, y en 1879 el Colegio de Ritos hizo desaparecer el ritual de forma definitiva las fórmulas abiertamente religiosas. En 1886, una comisión de 12 miembros, presidida por Louis Amable, efectúa una nueva revisión. El nuevo ritual francés tiene un marcado carácter positivista. Hay que decir que el primer, y volviendo un poco atrás, lo he hecho a propósito, porque el primer ritual que había es el del regulateur del masón, de 1801, impreso en 1803. Vamos ya a 1907, en el cual ha sido modificado el ritual por Jean-Baptiste Blatin, que seguirá así hasta 1938, que se le conoce como el ritual de Grusier, o el ritual de referencia del Gran Oriente francés, porque es el que casi todas las logias del Gran Oriente francés trabajan. Había muchos hermanos que no estaban convencidos con estos, querían más simbolismo, y en 1955 se reúnen unos cuantos hermanos de la logia de Bois de la Raison, en la cual no querían trabajar sobre el regulador del masón, sino que querían trabajar sobre el de 1786. Así nació el rito francés moderno restablecido, que dicho sea de paso, es el que trabajamos en nuestra logia. Por último, ha habido bastantes variaciones de rituales o de ritos dentro del rito moderno francés, pero no han sido importantes. Los importantes han sido estos que os he comentado, estos tres, más el último, el más joven de todos, que data solamente del año 2002, que es el rito francés filosófico. Anteriormente se le llamaba el rito francés de la rosa, por los rosetones de las catedrales góticas. Este rito nació principalmente por iniciativa de unos cuantos hermanos que provenían, casi todos eran de los campos de concentración. Este rito nació con un carácter genuinamente laico, y es más, se dice, en el principio de de cada ritual se tiene que inscribir lo siguiente: cada masón, sean cuales sean sus motivaciones íntimas, puede libremente amueblar y completar según sus inspiraciones y aspiraciones. El rito francés filosófico no tiene ninguna pretensión, no es tradicional en el sentido en el que normalmente solemos terminar el término. Más bien reivindica otra tradición, la que nos inspira el pensamiento de Paul Valéry, que contempla la tradición no como un deseo de imitar lo que otros hicieron en el pasado, sino de conectar con la disposición espiritual que les permitió hacer lo que hicieron. Yo creo que esto ha sido, a grandes rasgos y para no os cansaros, el rito francés. Luego, si queréis más preguntas, pues estamos a la disposición vuestra. Gracias. Muchas gracias, Paz. Bueno, toca cambiar de sombrero y hablar de mi rito, en fin, de rito escocés antiguo y aceptado. Me encontré hace unas semanas en una web masónica una definición de rito escocés antiguo aceptado que tiene una historia muy opaca y ambigua. Opaca, no lo sé, ambigua, no, quizás una historia bastante compleja y complicada. Me tranquilizó un poco cuando
unas semanas después encontré en un artículo de un masón norteamericano exactamente la misma definición. Claro, lo que es opaco y ambiguo para un señor de Dakota del Sur no debería serlo en principio para alguien de la península ibérica. Pero bueno, opaco y ambiguo no lo sé. La verdad es que el rito escocés antiguo y aceptado tiene varias ramas, tiene raíces en muchos sitios. Tanto es así que si en 1688 ya en Irlanda, en la Universidad de Dublín, se hablaba de una sociedad de framasones que monta logias, estamos hablando de Irlanda, 1688, y que luego nos encontramos unos años después, en 1685-89, en Escocia, con más de 100 masones no operativos iniciados en las logias. Efectivamente, las raíces parecen hasta cierto punto ambiguas. Es cierto que hay más de 6 logias en Escocia, en 1600, que son logias especulativas, no hay prácticamente ningún operativo en la logia. Estuvimos hablando la última vez de estos masones escoceses que crean la Real Logia de Escocia, las famosas 33 logias que la conforman y que al final se quedan en 12, que son las logias especulativas, claramente especulativas, que deciden crear la obediencia. Estamos hablando de prácticamente medio siglo antes de la creación de la Real Logia de Londres, que será la Real Logia de Inglaterra más tarde. Y estamos hablando de una región en la que la tradición iniciática surge a raíz de los intercambios que hay con Irlanda, concretamente con los campamentos templarios que hay en Irlanda. Muchos de los rituales que se utilizan son rituales iniciáticos de origen templario. Los historiadores escoceses están estudiando ahora estos rituales que pasan también de Escocia a Inglaterra para conformar los ritos que se trabajan incluso hoy en día en Inglaterra. Bien, estamos hablando del año 1600, la última vez hablamos de 1588, perdón, 98-99, la creación de la primera logia de Edimburgo. Lo que sí sabemos positivamente es que en 1600, finales de 1600, ya las logias jacobitas que trabajan en Inglaterra, en Francia, perdón, utilizan un ritual muy parecido a lo que luego se llamará el ritual escocés. También sabemos que en 1705 hay una comedia que está en las librerías francesas que se titula Los Fraimaçons, los framasones. Aparentemente el libro tenía relaciones con las logias jacobitas que trabajaban en Saint-Germain. Es una de las raíces atribuidas al rito escocés. Hay otra raíz que es la de la Real Orden de Escocia, que trae los capítulos de Kilwinning y de caballeros Rosacruces al continente. Tenemos también, y sobre todo es la base nuestra, esta
rama de elegir los perfectos grandes escoceses de Burdeos, que aparentemente es el punto de partida de nuestra historia. Digo punto de partida porque a partir de Burdeos es donde las cosas se aclaran un poco más, donde ya podemos ir identificando lo que ha sido el desarrollo del hito escocés. Un hito que al principio, sí, se escribe, paz. Se escribe, lo que pasa es que los primeros rituales escoceses apenas tienen 5 páginas. Son unos rituales que, sí, quizás sean unos rituales que pueden practicarse en una taberna, en un restaurante, todavía no existen los templos. Las primeras reuniones masónicas se hacen en unos salones o salas muy discretas de los restaurantes, y donde la verdad es que un ritual de 5 o 6 páginas es suficiente para poder trabajar. Luego nos vamos a encontrar con la creación de los templos masónicos, con la redacción de los grados. Hay que recordar que al principio el hito tiene 2 grados, el de aprendiz y el del compañero maestro, que luego irá evolucionando, y de ahí pues ya mucho más tarde nos encontramos con el sistema actual, que es un sistema, me refiero al hito escocés antiguo aceptado, de 33 grados. Nunca fue así y sabemos que ha habido muchísimos cambios. Por ejemplo, que Etienne Morin, que se supone el padre de este rito, o padre y padrino del rito, crea primero un rito de 25 grados, que es el rito del rito del real secreto, puesto que el último grado es el príncipe, supremo príncipe del real secreto, también lo llamamos el rito Morin, y que luego con el tiempo irá evolucionando más tarde como rito de 33 grados, que es lo que conocemos ahora. No lo que conocemos ahora, porque hay muchísimo cambio. Con la evolución del rito, la evolución también de los grados, nos encontramos con que hay una serie de leyendas, puesto que el rito escocés está basado, cada grado, en una leyenda. Hay leyendas que cambian de grado. O sea, una leyenda que antes estaba en el grado de compañero la encontramos en uno de los grados filosóficos, de la misma manera que las ilustraciones del cuadro de logia cambian. Nos encontramos con algunos símbolos alquímicos que estaban en el cuadro de compañero al principio, que hoy en día nos encontramos en los grados filosóficos. Nos encontramos con que hay cambios incluso a lo que es la invocación. En el rito escocés antiguo, en el primer grado se abría la Biblia en las epístolas de Pedro, en el segundo en el libro de los jueces y en el tercero en el libro de los reyes. Algo de esto ha quedado en el rito escocés, pero ha habido muchísimas modificaciones. Ha habido muchísimas modificaciones, de la misma manera que al principio, cuando hablábamos del conocimiento del arte real, hablábamos sobre todo de la geometría que era el arte de los operativos, los masones operativos. Hoy en día hablamos de los conocimientos simbólicos, es decir, de las artes liberales, es decir, de la manera de que nuestra vida adquiera un significado que es un poco la idea de este rito, no solo de este rito, de la mayoría de los ritos masónicos. El rito escocés está edificado en principio sobre una serie de enseñanzas éticas y filosóficas que nos permiten trabajar en logia mediante la dramatización, es decir, la puesta en escena de las leyendas, y para cada masón
en el momento en que decide edificar su templo interior, se convierte en normas de conducta. Es cierto que al principio el rito escocés, igual que otros ritos antiguos, tenía el problema de que hablaba antes, es decir, una proliferación de rituales, una proliferación de métodos de trabajo. Todo esto se acaba en 1805, 1804, cuando una efímera Gran Logia Escocesa de Francia, creada por de Gasperi, consigue unificar los rituales y convertir el rito en lo que se supone que será más tarde. No digo lo que es ahora, porque también ha habido muchísimas evoluciones. Estamos hablando de la introducción de símbolos y de simbología en los rituales. Sorprendentemente, sospecho que hay algunos hermanos y hermanas que en el momento de preguntarles cuándo aparece el reencendido de luces que estamos practicando en ese momento, me dirán que se trata de una tradición muy antigua. Pues no, la tradición muy antigua se remonta a 1962. De la misma manera que la obligatoriedad de la cadena de unión la tenemos a partir de 1929. Ha habido mucha evolución en esos años, desde 1688, cuando ya se hablaba de masonería en Escocia y en Irlanda, hasta hoy en día. Hoy en día nos encontramos con un rito en plena evolución o evolución, no lo sé. Se nos ha prometido para finales de este año nuevos cambios en lo que es el ritual, unos cambios que dependen, como prácticamente todas las obediencias, de una comisión de ritos que se va a reunir este verano para cambiar algunos, el método de trabajo, y no sabemos muy bien si a enriquecer o empobrecer lo que es el rito actual. Hay escuela para todos los gustos. Los que llevamos bastante tiempo en la masonería somos quizás un poco más apegados a lo que es la tradición. Hay otra escuela que quiere que la masonería se modernice, pero ese es el debate de otra mesa redonda, no de esta. Lo que sí, quizás las dos pinceladas del rito, pero me parece que me estoy viendo, ¿no? Estamos hablando de un rito de 33 grados, de los cuales los 3 básicos, es decir, las logias azules son el grado de aprendiz, compañero y maestro. El aprendiz es el iniciado, que nace como hombre nuevo, que es despojado de prejuicios, que controla sus impulsos y trata de responsabilizarse de sus actos. El compañero empieza a conocerse a sí mismo, empieza a conocer a sus semejantes y también los misterios del universo, las leyes que rigen el mundo. Tendrá nuevos utensilios para poder trabajar. Estábamos hablando antes de las artes liberales. Descubre el significado de la estrella familiar, la estrella sagrada, como le llaman algunos, y de la letra G, que vale para geometría, generación, gravitación, genio, gnosis, y para los hermanos anglosajones también God, es decir, Dios. Coincidencia lingüística. El tercer grado es donde ya aparece la leyenda del maestro Hiram, que se perpetúa en los altos grados. Aparece la muerte del maestro y la resurrección del hombre nuevo, el nuevo maestro, que es la reencarnación del maestro Hiram.